Y ahora, un cuadro de médicos especialistas se une para producir el programa Soluciones Médicas a la Carta. Orientaciones, comentarios y consejos prácticos. Soluciones Médicas ya está en el aire. Muy buenas tardes, amigos televidentes. Sean todos y todas muy bienvenidos a su programa Soluciones Médicas. Damos las gracias a Dios porque una vez más nos da salud y nos permite estar ante todos ustedes. Así que gracias a Dios y a nuestro Señor Jesucristo por darnos la oportunidad de llegar una vez más a todos ustedes. Hoy tenemos un programa variado, un programa que va a ser de interés para toda la familia, a raíz de la visita del excelentísimo señor presidente de la República, el licenciado Danilo Medina, a un hospital de Santo Domingo. Tenemos un comentario en base a eso. Y en nuestro plato fuerte de la tarde vamos a hablar acerca de la decapitación de un niño por parte de una ginecóloga en un centro de salud de la provincia de San Juan de la Maguana. ¿Qué se hizo malo? ¿Cuáles fueron las fallas que se cometieron? Y si se puede hablar de mala práctica médica en ese caso. Así que no se mueva de ahí, que tenemos un contenido variado y edificante para cada uno de ustedes. Soluciones médicas, salud educativa al más alto nivel. Usted presencia en su televisor la programación profesional de Soluciones Médicas, con la participación de 4 especialistas de la medicina moderna. Soluciones Médicas a la Carta, para orientarte siempre. Silence takes over. Bien, buenas tardes, amigos televidentes. La semana que transcurre nosotros pudimos palpar una noticia que impactó a toda la sociedad dominicana. El presidente de la República, licenciado Danilo Medina Sánchez, fue al hospital Darío Contreras, el hospital traumatológico Darío Contreras, y la impresión que se llevó y lo que posteriormente reflejó no era para menos. Los hospitales públicos, que nosotros sabemos que hace tiempo vienen en decadencia, y por la forma y las condiciones con las que muchas veces nosotros vemos cómo están depositados los pacientes en estos hospitales, más que hospitales, nosotros algunas veces pensamos que es depósito de chatarra humana. Y decimos así, y excúsenos el término, porque el hecho de muchas veces estar tirado, de estar varios pacientes en una misma camilla, en una misma cama, tirados en el suelo en condiciones infrahumanas, no es menos lo que parece. Los hospitales debieron prepararse para que cuando entrara el sistema de seguridad social, estos hospitales pudiesen competir y las personas que tuvieran en el régimen contributivo pudiesen también tener la opción de ir a estos hospitales y estos hospitales poder cobrarle a las ARS donde estos estaban afiliados y haber una competencia leal. Pero no fue así. Los hospitales no se prepararon para competir, los hospitales se dejaron en el abandono y hoy todos nosotros conocemos el resultado. Yo creo que el presidente Medina Sánchez debe visitar más hospitales y debe visitar más hospitales después que él vaya y después de la orden que él da, a ver si lo que él ordenó que se hagan en algunos hospitales, como es en el caso de Cabral Ibáez, en el caso de Luis Eduardo Aybar y el caso de Darío Contreras, para ver si de verdad estos hospitales están siendo remozados y si se están atendiendo esas necesidades y esas precariedades que él pudo palpar. Yo creo que los pobres necesitan una atención digna. Yo creo que los pacientes que van a los hospitales públicos necesitan de que el Estado invierta en estos hospitales, ya que aparentemente la seguridad social está estancada y estos pacientes tendrán que seguir asistiendo a los hospitales porque los recursos y el sueldo o el dinero que maneja mensual no les da para tener una seguridad privada. Nosotros saludamos la medida del presidente Medina de ir por los hospitales y que continúe yendo a fin de ver cómo nosotros remozamos todos los hospitales del
país, y los pobres tienen derecho a una salud y a una atención más digna. Continúen con Soluciones Médicas, salud educativa al más alto nivel. Usted presencia en su televisor la programación profesional de Soluciones Médicas, con la participación de 4 especialistas de la medicina moderna. Soluciones Médicas a la carta, para orientarte siempre. Silence takes over, saying all we need to say. There's endless possibility. Usted presencia en su televisor la programación profesional de Soluciones Médicas, con la participación de 4 especialistas de la medicina. Soluciones Médicas a la carta, para orientarte siempre. Silence takes over, saying all we. Sí, muy buenas tardes. Antes de continuar con nuestro plato fuerte con el doctor Pérez, quisiera aprovechar la oportunidad para felicitar a mi amiga y compañera Mayra Rosario. Su programa el día de ayer cumplió 6 años en el aire. Lo bueno es la noticia. Mayra, que sigas así, éxito. Te quiero mucho y espero que podamos siempre celebrar juntas tus cumpleaños. Mil bendiciones. Y entonces, continuando con nuestra programación, vamos a hablar de un tema que realmente en los últimos días ha estado muy interesante, en especial por la magnitud del impacto que creó la muerte de una persona, de un niño, en una labor de parto complicada. Vamos a hablar precisamente de labor de parto de personas que han presentado eventos parecidos como este anteriormente, con el doctor Pérez, que nos va a aclarar todas las dudas, qué se pudo haber hecho o qué pudo haberse evitado en ese matiz. Muy buenas tardes, doctor. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Bien. Gracias a Dios. Doctor, hay muchos términos que se han manejado. Desde el día 25 que ocurrió el caso, se están hablando de mala práctica, se están hablando, la doctora ha alegado, la doctora Sánchez de San Juan de la Maguana, ha alegado que ella tenía había hablado con la madre para salvar la paciente, salvar la madre. Había hablado con la madre de la paciente para que se salvase la madre. ¿Qué es la macrosomía? Que se está hablando mucho de macrosomía. ¿Qué es macrosomía? ¿Y qué es un parto complicado? Bueno, lo primero es hablar de lo que es un parto. El parto normal, que no es más que el término del embarazo y el nacimiento de una nueva vida. Algunos dicen que simplemente el nacimiento es lo que se llama o parto, le dan en algunas partes del mundo, le dicen nacimiento de una nueva vida. Entonces, el parto no es más que el tiempo que ocurre desde que el momento que comienzan las contracciones uterinas hasta el momento donde se produce el alumbramiento de la placenta. Tiene diferentes periodos y cada uno de estos periodos debe cumplirse para que el niño nazca bien y podamos tener una vida sana dentro de nuestro ámbito. Doctor, en el proceso de parto normal, como usted está describiendo, que es un proceso, el nacimiento, eventualmente ocurre de manera fisiológica, es decir, un proceso evolutivo que va de manera constante, que aún sin ayuda de un médico, el proceso puede ocurrir, ¿sí o no? Sí, normalmente el parto se divide en diferentes periodos y si se trata de un producto de condiciones normales, el parto pudiera darse solo. ¿Y entonces qué es normal? Disculpa, ¿qué es normal? Bueno, existen parámetros en lo que tiene que ver con el tamaño. Ahorita se mencionaba el término macrosomía. Macrosomía es cuando, para que lo puedan entender, cuando un niño pesa por encima de las 8,5 libras, 9 libras, se habla de un producto macrosómico. Antes, para valorar esto, se utilizaban diferentes métodos, maniobras de Leopold,
y otras maniobras para poder medir el tamaño del niño y los diámetros de la pelvis. ¿Una sonografía? Actualmente tenemos un estudio sonográfico que la sonografía de último trimestre ya nos dan el tamaño del producto, nos dan el peso del producto, nos dan el diámetro biparietal, que es uno de los diámetros más importantes que tenemos, porque el polo más grande a nivel del útero dentro de la madre es lo que es la cabeza, el polo cefálico. Entonces, si tenemos un diámetro biparietal acorde, que consideramos que puede atravesar los diámetros de la pelvis de la madre, entonces se le puede dar parto normal. Pero un ejemplo, si uno puede predecir el tamaño del bebé macrosómico por encima, la sonografía es un parámetro aproximado, ¿verdad que sí, Manacé? Sí. Entonces, de 8 libras, así como es con la sonografía que se hace esa posibilidad. Entonces, tú puedes saber si hay que hacer una cesárea para sí o no. Sí. Es una indicación necesaria. La sonografía tiene un margen de error de 1 a 2 libras, una libra y media. Pero se puede tomar como parámetro, aunque no solamente la sonografía, sino tenemos la altura uterina y la evolución del embarazo como tal. Entonces, aunque tenemos productos grandes, como madres como este caso que ocurrió en nuestro país, madres que ya han tenido productos grandes, partos de 8 libras y media, hasta de más, porque no necesariamente la macrosomía fetal es una condición absoluta. Pero hay indicación de cesárea. Es una indicación de cesárea relativa, porque existen pacientes que tienen una pelvis amplia que pudieran parir. Hay pacientes que han parido el niño de 9 libras, pero no es lo ideal, porque es un parto forzado, es un parto que es traumático, pero se puede dar, porque van a decir, bueno, hay pacientes que han parido con 9 libras, 10 libras, yo parí uno de 9 libras, uno de 10 libras, uno de 11 libras, pueden aparecer casos, porque en medicina no todo es igual para todo el mundo. Se dice que a la paciente no se le hizo episiotomía, y es algo de lo que están alegando algunos de los abogados, porque parece que uno de los problemas, o los problemas han surgido después que algunos abogados se han interesado por el caso y piensan demandar a la doctora en lo que concierne a lo civil. La episiotomía en estos casos, que no es más que la incisión que se hace para ayudar cuando hay, para ayudar en el proceso del parto, en el proceso del expulsivo, que no se le hizo episiotomía. Bueno, la episiotomía no está indicada en absoluto en todas las pacientes. O sea que no necesariamente había que hacer no necesariamente hay que realizar episiotomía a una paciente en labor de parto. Se dan un sinnúmero de situaciones, de condiciones, para tomar la decisión de hacer una episiotomía. Ahora, en nuestro país y los países de Latinoamérica, donde las mujeres tienen unos músculos perineales fuertes por nuestra raza, el color de nuestra piel, los músculos son más fuertes, diferente a las mujeres anglosajonas, que tienen un periné más amplio, más flácido. Entonces se acostumbra a hacer episiotomía mayormente cuando se hace parto. Pero en la conducta de labor de parto, ya al final, cuando se presenta la coronación del producto, es que se decide si se va a hacer la episiotomía o no. Cuando la cabeza ya viene saliendo. Cuando ya está coronado, cuando ya pasó la primera etapa de la labor de parto, borramiento, dilatación completa, y se presenta la coronación del producto. Exactamente. Es bueno que usted nos diga eso acerca de la coronación, porque es probable que quizás esta paciente se estuviese programando para una cesárea y la paciente, según afirma la doctora Sánchez, ya llegó con el paciente coronando. Entonces, en esos casos, ¿qué se puede hacer? ¿Se puede hacer cesárea aunque esté coronando? Es difícil juzgar lo que pasó, porque no estábamos ahí. Pero en un caso hipotético, cualquier labor de parto, ya si se presenta la coronación y en ese momento que se va a asistir el parto, hay que tomar decisiones rápidas. ¿Pero en qué consiste la coronación? La coronación es cuando se presenta ya, que usted puede ver partes de la cabeza. ¿A través de la vagina? A través del introito, o sea, ya tiene un introito dilatado, con un periné fino, y solamente falta que se produzca la expulsión de la cabeza. Es decir, estaría hacia afuera del cuerpo, entonces, la cabeza. Pero, ya dentro de la vagina. Pero en el momento de la coronación todavía no se ha producido la expulsión. No se ha producido. Entonces, ¿Se puede hacer cesárea en ese momento? No, ya
Cuando está en ese Si tú momento. tienes un producto ya con la cabeza a ese nivel, No se la puede. cesárea, ya la cabeza sobrepasó lo que tiene que ver con los diámetros de la pelvis, las espinas isquiáticas, y entonces es imposible devolver la cabeza hacia atrás. Hacia atrás. Fallece, entonces el feto, si se hace la cesárea, de todas maneras. Bueno, lo que se debe es esperar que se produzca la coronación o hacer la episiotomía para que se produzca entonces la expulsión de la cabeza, y con maniobras que existen para hacer que descienda el hombro anterior y luego el hombro posterior, entonces terminar la labor de parto. En este caso que nos compete, se habla de una distocia de hombro. Debemos decir que existen múltiples distocias. Distocia es cuando la labor de parto no se da normal. Existen múltiples factores, factores óseos, factores de partes blandas. No podemos determinar ahora qué pasó, pero mayormente cuando se habla de distocia de hombro, podemos decir que los hombros, el hombro anterior se encalló en el hueso de la pelvis. Es difícil por sonografía medir el diámetro de los hombros. O sea, se mide el diámetro biparietal, pero es muy raro que un sonografista o un radiólogo nos reporte el diámetro de los hombros. Entonces, pero cuando uno tiene un producto que se ve grande por sonografía, que la cabeza es grande y que el producto en sí es grande, entonces uno planifica una cesárea. Yo siempre digo, para un parto difícil, preferiblemente una cesárea. Una cesárea. Manacé, disculpa, para uno también tener claro entonces esos parámetros sonográficos, entonces ¿cuáles son los que ustedes buscan en la sonografía? Por lo Porque general, quiere decir que ustedes le pueden dar una orientación al ginecólogo a lo que tiene que hacer finalmente para uno tomar una decisión. mira, cuando nosotros hacemos perfil biofísico, que dicho sea de paso, déjame decirte que después de eso hemos visto un aumento en los perfiles biofísicos que se mandan a hacer. Hemos visto un aumento y ahora, y no solamente eso, sino que hemos visto también muchas indicaciones de sonografía para detectar macrosomía fetal. Parece que los ginecólogos han tomado en cuenta este caso para no verse envueltos en este tipo de problemas. Nosotros por lo general en sonografía lo que hacemos es que medimos las 4 medidas del diámetro biparietal, la circunferencia cefálica, la circunferencia abdominal y la longitud femoral. Esas 4 medidas en conjunto nos va a dar un peso aproximado que cuando sobrepasa los 8.2, 8.3 libras, nosotros hablamos de datos sonográficos de macrosomía fetal. Hay diámetro biparietal, en cuanto al diámetro biparietal muchas veces no es muy confiable. El diámetro de la cabeza, para es que el los diámetro de la oyentes cabeza, sepan. dentro de los 2 parietales, que son los 2 huesos que están a ambos lados del cráneo. Es importante hacer notar que en la última semana del embarazo, a medida que el niño se va encajando, doctor, los diámetros biparietales disminuyen. Entonces, muchas veces tomar como parámetro el diámetro biparietal solamente no te va a dar una idea, porque al disminuir por estar encajándose, entonces tú lo vas a ver siempre más pequeño. O sea que no va a ver en realidad el tamaño del hueso, de los huesos de la cabeza. ¿Y los hombros de esa persona no se puede predecir como que vaya a ocurrir ese evento? No, porque el asunto es que en el momento del parto hay rotaciones que generalmente el niño debe dar y que No, y el eso doctor puede entonces, explicar. la parte importante es esa. Por ejemplo, el diámetro biparietal sufre disminución relativa cuando entra en la labor de parto, cuando se produce el descenso y luego el encajamiento. Pero asimismo, ya en la labor de parto, el hombro debe deslizarse. O sea, se produce un deslizamiento de los hombros, principalmente el hombro anterior, que es el primer hombro que va a salir. Y entonces se produce la expulsión después del segundo hombro y con esto el cuerpo completo del producto. En este caso, cuando hay distocia de hombro, lo que pasa es que no se produce ese deslizamiento, ese aplastamiento de los hombros, y entonces no se puede producir la expulsión del mismo. Existen maniobras que se pueden hacer en el momento. Tenemos dificultad porque se habla de que, bueno, no tenía la episiotomía. Sin la episiotomía habría que tratar de hacer la episiotomía ya con la cabeza afuera. Es algo un poquito complicado, pero se puede hacer una episiotomía ya con la cabeza afuera. Y luego tratar de rotar el hombro o hacer que se deslice el hombro. Y en otra cosa, en última instancia, podemos hacer una rotura de clavícula. Aunque ya todo esto tiene que ver con... Ruptura de clavícula es romper en la clavícula para que los hombros entonces para que se estrechen. pueda producir el estrechamiento y entonces poder lograr el deslizamiento del producto.
Doctor, ¿y usted ha escuchado algún otro caso como este anteriormente en nuestro país? En su experiencia en la residencia, después que terminó la especialidad, ¿había escuchado? No lo he ¿Usted escuchado. en Cabral se ven muchos pacientes? No lo había visto, no. ¿No hasta había ahora. escuchado eventos como ese anteriormente? Bueno, lo había escuchado, pero no lo había visto. No. He escuchado, sí, de otros ginecólogos, tetras de mayor edad que mencionan que en su preparación en algún momento han tenido esa eventualidad. Pero no, en lo que yo me compete a mí, no, hasta ahora no lo había visto. No lo había visto anteriormente. Sí, amigos televidentes, estamos hablando de partos complicados y estamos hablando de macrosomía fetal, de fetos grandes, de niños grandes en su programa Soluciones Médicas. Recuerde que usted puede hacernos su pregunta directamente a través de las redes sociales en Facebook y Twitter, en el usuario @solucionesmedic1. Puedes hacernos su pregunta a través de los números que aparecen en pantalla. Doctor, hay una pregunta que nos hace, y es ¿qué % de los niños que tienen esas complicaciones de distocia o que se quedan atascados en el canal cervical mueren? Pero usted me va a contestar esa pregunta después de esta pausa comercial. Y ahora, un cuadro de médicos especialistas. Usted presencia en su televisor la programación profesional de Soluciones Médicas, con la participación de 4 especialistas de la medicina moderna. Soluciones Médicas a la carta, para orientarte siempre. Silence takes over, saying all we need to say. There's endless possibility. Usted presencia en su televisor la programación profesional de Soluciones Médicas, con la participación de 4 especialistas de la medicina moderna. Soluciones Médicas a la carta, para orientarte siempre. Silence takes over, saying all we need to say. Bien, amigos televidentes, aquí estamos de nuevo en su programa Soluciones Médicas. Recuerden que usted puede hacer sus preguntas a los números que aparecen directamente en pantalla. Doctor, la pregunta de las redes sociales: ¿qué % de esos niños que presentan distocia de hombro o esos partos complicados mueren sin que se les saque de ahí? No, se habla de que de un 21 a un 30% de las distocias en general presentan traumas, sea por asfixia, por traumas directos, y pueden llegar a la muerte. Un niño que se asfixió en el canal y que murió en el canal, hay que sacarlo. ¿La decapitación está indicada en esos casos? Bueno, si ¿Para ya sacar el niño cuando ya murió? si se produce la distocia, una distocia de hombro, que lo que sería lo que impediría que el cuerpo salga, ya no hay forma de devolver la cabeza, entonces sí está indicado la O sea, decapitación. los libros de ginecología y obstetricia hablan de la decapitación como parte de lo que es la terapéutica normal. Sí. Pero en un niño muerto, En un Marcel, niño muerto. En un niño Un niño muerto. muerto. Es lo único- En un vivo. Es lo único que se puede hacer. Es lo único que se puede hacer, porque nosotros conocemos de casos en España en el 2006 de un niño que fue decapitado por el hecho de tener algo parecido. Posteriormente en Brasil también se decapitó otra criatura por un caso muy parecido. O sea que parece que es una conducta o es parte de la terapéutica que los ginecólogos toman en cuenta cuando la criatura ha fallecido. Bueno. Lo que no sabemos y no se nos ha dicho es si esta criatura ya había fallecido cuando se decapitó. Porque lo que se ha manejado en todo el morbo y toda la población es que decapitaron el niño, pero no se ha dicho si el niño estaba vivo o ya había fallecido. Bueno, lo más probable es que ya tuviera fallecido. muerto, Sí. porque si no se produce la expulsión del cuerpo completo y ya el niño tuvo una expulsión de la cabeza, aunque no hay una expansión de los pulmones, pero empieza a haber cambios. Además, recuérdate que puede ocurrir lo que es desprendimiento de la placenta, por una hipertonía, las contracciones siguen y todo eso produce daño en el producto que lo lleva rápidamente a la muerte. Se habla de distocia, si pasado 60, o sea, tenemos el producto fuera y luego de 60 segundos de
o sea, 1 minuto, 2 minutos luego de la cabeza estar afuera, no se produce la expulsión del cuerpo, entonces tenemos distocia. Tenemos que, algo está pasando que no permite que el cuerpo pueda salir. Entonces, si una distocia de parte blanda, en algunas ocasiones se puede corregir. En este caso, la episiotomía no estaba hecha, había que tratar de hacer la episiotomía, pero como le decía anteriormente, es algo difícil hacer la episiotomía, pero se puede tratar de ampliar el camino, ampliar el canal de la parte blanda para tratar de ver si se puede extraer el producto. En el caso de que esto no se pueda, entonces una opción es la ruptura de la clavícula. Y ya en el caso extremo, si se produce la muerte del producto, entonces la decapitación. La decapitación. Entonces, ¿cuánto todo tiempo? Esto para salvar la madre. Sí, porque exacto. estamos hablando de que la madre está viva. Está viva. Entonces, yo lo que quiero saber es, en todo ese proceso que usted menciona, ¿cuánto tiempo estamos hablando? ¿De cuánto tiempo estamos hablando? ¿Y cuánto tiempo, por ejemplo, el niño podía estar vivo en esa posición, en el canal de parto? No podemos decir, calcular el tiempo, pero si pasan algunos minutos y no se produce la expulsión del producto rápidamente, el niño va a morir rápidamente. Va a morir rápidamente. Va a morir. Ahora la madre, dependiendo de las contracciones que van a seguir, o si se produce un sangrado interno, si hay ruptura desprendimiento de la placenta, en ese momento entonces la madre va a entrar en hipovolemia y va a entrar en un shock, y entonces va a ser difícil también salvar a la madre. O sea, que es probable que si damos mucho tiempo, perdemos la madre. vamos a perder la madre también, que eso es lo que la doctora Sánchez aparentemente alega y dice, que ella habló con la madre de la paciente y la madre le dijo que se salvara la madre, que se salvara. Es un dato muy importante. Es un dato importante por el hecho de que ella salió a consultar, porque en ese momento quizás la madre se va a decidir por la criatura o va a querer que salve la criatura. Pero los familiares que estaban afuera le autorizaron a que se salvara la madre, porque el niño ya tenía pocas posibilidades. Bueno, el trabajo de los tetras es salvar los dos, una madre sana y un niño sano. Pero en el caso de que ya ha fallecido el producto, entonces el bebé, lo ideal es tratar de salvar la madre. Y casi siempre, aunque no debe ser la conducta indicada o no está escrito en ninguna parte, el obstetra, cuando tiene que tomar una decisión de salvar una de las dos vidas, va a tomar la decisión de salvar la madre. Pero lo ideal es que sean los dos que terminen y lleguen bien al hogar. Y algo muy importante también, aclarar un punto que ya nos han escrito en las redes, sí, de que estamos atacando. Realmente la lección del tema de hoy en este programa fue precisamente aclarar dudas, tanto para nosotros mismos como para aclarar dudas en la comunidad, en los televidentes que nos siguen. Ha sido un tema que se ha discutido mucho en estos últimos días de la semana y precisamente queríamos aclarar puntos sin intención de hacer daño ni a las personas que fueron agraviadas con el caso, lógicamente dicho que fue la madre del niño, del feto, y mucho menos a la doctora. Realmente yo como profesional de la salud siempre tengo un concepto claro. Nosotros desde que decidimos estudiar medicina, independientemente de la motivación que nos genere ese hecho como ser humano, es un don. Nosotros llegamos a la universidad, duramos 6, 7 años estudiando, amaneciendo muchas noches, dedicando nuestra vida a la medicina. Después elegimos una especialidad consciente, coherente de qué es lo que nos gusta hacer, nos queremos desarrollar en esa área. Independientemente, existe un factor económico que se vincula con el médico, el amor con la cual uno hace las cosas, realmente no se puede pagar. Es decir, no se puede pagar que un ginecólogo esté en su casa tranquilo con su familia, se levante a las 3 de la mañana a arriesgar su vida para ir a salvar otra vida. Y otro dice, no, porque es su función, esa es su vocación. Porque como también lo hace, podría no hacerlo. Así que es muy difícil que un médico tenga la intención directa de hacerle daño a otro ser humano. Eso para mí, digo difícil, porque existe la posibilidad alguna en una gente maníaca o anormal. Digo por eso difícil, para mí humanamente es imposible que un médico le quiera hacer daño a otra persona. Independientemente yo no conozco a esa doctora, soy madre y también me veo en el espejo de esa señora, así que me veo en los dos puntos como madre y como médico. No creo que la doctora tuviera la mínima intención de hacer daño. Obvio, la doctora hizo lo que hizo para salvar a una de las dos vidas. Es una decisión difícil, como muy bien nos está explicando el doctor Pérez, tú tener de frente un recién nacido, una mujer que también se puede morir, tiene que elegir y tu función es hacer la mejor
decisión, la mejor elección en el momento preciso. Así que nuestra intención en esta programación es realmente orientar y que se aclaren los puntos de cómo nosotros entendemos que esa doctora en ningún momento quiso hacerle daño a nadie. Sin yo conocerla, estoy casi segura de esa eventualidad. No sé, ella ejerce en San Juan de la Maguana, nunca la he visto, y sé como ser humano que esa señora no iba a querer hacer daño a nadie. Con la explicación que nos está dando el doctor Pérez esta tarde hoy, aclaramos los puntos de que obvio, no hubo una mala intención. Ojalá que esto llegue a su final término realmente sin que se haga más daño de lo que se ha hecho, porque esa señora madre no hay manera de cómo devolverle a su hijo y a la doctora su moral como médico. Así que yo creo que eso es importante que quede muy claro. Sí, es bueno que eso que reseñas, Alexandra, porque una de las cosas que nos ha preocupado a nosotros desde que se salió a luz la información es el hecho de que se ha manejado el morbo en toda la población de que la doctora le cortó la cabeza. Exacto, que al niño, mató a una persona, es una locura. Un niño, que le cortó la cabeza como si hubiese sido una mala práctica. Hasta que no se investigue, no se puede hablar de mala práctica, porque por todas las cosas que nosotros aquí hemos enunciado. Además de que los libros hablan de la decapitación como una de las soluciones terapéuticas en esos casos donde ya no se puede hacer nada. Y así como decía el doctor Pérez, que hay que muchas veces romper la clavícula, entonces cuando el feto está en condiciones ya que ha muerto, la decapitación es la única manera que hay. Doctor, con estos pacientes, ¿cuáles pacientes por lo general tienden a hacer y a tener partos macrosómicos? ¿Se puede prevenir estas condiciones? Hay pacientes que son dadas por el historial, en este caso ella tenía 2 hijos que habían nacido ya macrosómicos de muchas libras. ¿Qué cuidado especial se puede tener y cuáles pacientes son las más susceptibles a tener estos fetos grandes? Bueno, una de las principales condiciones es las madres diabéticas, tienden a tener productos de muy alto peso, pero condiciones, no hay una condición como algo que uno pueda evitar para que se dé el macrosómico, o sea, el desarrollo del producto intraútero, uno lo trata cuando hay bajo peso, uno trata de que el niño aumente de peso, pero a esas pacientes se le pone dietas, una dieta que no son muy rigurosas porque la paciente embarazada en sí no puede hacer una dieta y aún así el niño va a ganar peso importante. El asunto está en que existen parámetros para tomar decisiones para la cesárea. Existen múltiples condiciones de cesárea. Actualmente y desde hace años se está hablando de disminuir el índice de cesárea, pero se han hecho estudios y múltiples estudios que habla de que hay mayor trauma para el producto vía parto normal que vía cesárea. Las lesiones para el producto a través de una cesárea son escasas y mínimas. Mayormente pueden hacer alguna laceración por el uso de equipo, de instrumentos, pero las muertes en una cesárea bien realizada del producto son muy difíciles. Sin embargo, la muerte del producto o los traumas a nivel neurológicos o diversos tipos de traumas en el producto por el parto normal o vía vaginal son muchas, aunque es lo fisiológico. No, y algo que en base a lo que usted dice, que yo estoy revisando aquí unas estadísticas, que nos dice que a nivel privado el índice de cesárea es alto, un 58, un 60% a nivel privado. Pero si lo comparamos con lo que ocurre a nivel público, donde la paciente no, o sea, hay muchas personas que aducen de que se están haciendo muchas cesáreas porque innecesarias, supuestamente. Innecesarias por el asunto económico. Pero en los hospitales, que las pacientes no pagan un chele por una cesárea, el índice de cesárea está en un 41%. O sea que no está tan diferente. No es tan diferente en base a, y que no hay factores económicos que influyan o que estén influyendo para que a nivel privado se estén haciendo la cesárea. No, de por sí el parto vaginal lo pagan más caro que una cesárea. Porque o sea, seguro te pagan más caro por un parto. O sea, a ustedes les convendría más un parto que la cesárea. Si fuera la parte relativamente. económica. Lo que pasa es que, como ya vimos, en este parto que no terminó en un feliz término, el parto es traumático, es más tedioso, es estresante para la madre, para el médico y para los familiares. O sea, es lo fisiológico, es lo normal, lo que debería ser, pero aún siendo así, es mucho más complicado que una cesárea.
y conlleva un seguimiento exhaustivo, el manejo de equipos que en ocasiones nosotros no contamos con ellos. Yo siempre he dicho que en un lugar donde no se pueda realizar una cesárea de emergencia no se debe hacer un parto, porque el parto más fácil puede terminar en una cesárea. O sea que, repita por favor ese concepto que en me un parece lugar, interesante. en un lugar o en un centro de salud, en un hospital, en cualquier sitio donde no se pueda realizar una cesárea de emergencia, no se debe hacer un parto. Okay. Porque el parto más fácil termina en una cesárea. Entonces, si es una cesárea de emergencia, hay que actuar rápido. No da tiempo a llamar al anestesiólogo, no da tiempo a buscar el personal, no da tiempo a buscar instrumentos, no da tiempo a trasladar a la madre, hay que hacerla de una vez. Entonces, el parto debe hacerse en un lugar donde se pueda resolver con una cesárea inmediatamente. Ahora, como decía anteriormente, una mujer puede parir sola, pero así mismo como puede parir sola, en una labor de parto una mujer se puede morir. Entonces, es sumamente complicado. Sí. Así es. Doctor, de manera particular agradecemos que nos haya apoyado con el tema hoy, a pesar que no lo teníamos tan planeado. Mire, el doctor, nosotros teníamos otro invitado y el doctor acaba de regresar de un fin de semana y está aquí con fiebre, vino con fiebre. Sí, para aclarar. Nosotros teníamos una obligación de hablarle a todos los espectadores y a todos los televidentes de Soluciones Médicas, sin cortapisa, decir las cosas como son, y quizás que la población sepa sin morbo qué ocurrió en estos casos y por qué se tomó la conducta que se tomó y que se llevó a cabo. Y algo muy importante, Jesús, que fue el hombre más grande que ha pisado esta tierra, nos dijo que Él no vino a juzgar, sino que vino a salvar. Así que nosotros ninguno tenemos ni la voluntad, ni la capacidad, ni el conocimiento de juzgar a nadie. Así que nos sirva esto de conocimiento y de reflexión. Nosotros de ninguna manera queremos hacer daño y mucho menos como profesionales de la salud. Le agradecemos a toda la población, como siempre, que nos siguen en nuestro programa. Lo esperamos el próximo domingo en su canal 57, Soluciones Médicas. Bye. Somos el canal de Santiago. Telecontacto, canal 5.